Noticias de Hoy Colombia /vertical, cuando Uribe dejó sin respaldo la reforma tributaria de Carrasquilla, cerrar admiración. Lo que está sucediendo con la ley de financiamiento parece un déjà vu. El entonces presidente Uribe primero apoyó a su ministro de Hacienda y después ayudó a desbaratar sus ideas, como sucede con el IVA en el 2018. ¿Se repetirá la historia? En su segunda era como ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla vuelve a intentar una reforma tributaria, esta vez llamada Ley de Financiamiento, que a su modo de ver, aliviaría las finanzas del Estado. Es impopular, como suele suceder con este tipo de medidas, sobre todo por la propuesta de gravar la canasta básica con el IVA. La discusión en el Congreso no ha iniciado, pero desde ya hay gran resistencia tanto en las calles, como en el Capitolio. La mayoría de los partidos políticos están en contra. Pero lo que más sorpresa ha causado es que sea el mismo Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático y defensor de Carrasquilla, quien le esté pidiendo al gobierno barajar otras opciones. Esto le podría parecer un déjà vu a Carrasquilla, quien en 2006, cuando era ministro de Uribe, vio cómo su propuesta de reforma tributaria estructural se cambió en el camino, tanto que llegó siendo un esperpento, como él mismo lo calificó. En ese entonces la propuesta del ministro de Hacienda era expandir la base del IVA en un 10% y eliminar exenciones y ajustes al pago de renta por parte de los asalariados. Pero la presión de distintos sectores hizo que el entonces presidente Uribe lo pensara, y al final del día terminaron cambiando la propuesta. El fracaso de la reforma se debió en buena parte a que el presidente Uribe le dio alas a las peticiones sectoriales que una a una fueron perforando el espíritu de la reforma, cuenta el economista Mark Hofstetter en una columna de opinión de La República que llamó déjà vu. Esto hizo que Carrasquilla pensara en retirar la reforma tributaria estructural y en renunciar a su puesto. No lo hizo inmediatamente, pero sí meses después, en 2007. Una década después Carrasquilla se enfrenta a una situación similar, guardando las proporciones, pero con un agravante. En el Congreso intentaron aplicarle una moción de censura, que si bien no logró sacarlo del puesto, sí lo alejó del debate público y le dificultará la conversación con los cabildantes para sacar adelante la ley de financiamiento, que pretende, mediante el IVA, recaudar 11 billones de pesos, de los 14 que necesita el Estado para el presupuesto de 2019. Esta vez, como en 2006, Uribe lo apoya como ministro, pero le pide que haga cambios, no con la autoridad que le confería ser el presidente, pero sí con la que le da ser el jefe de la bancada de gobierno y el padrino político del presidente Duque. La pregunta que queda es: ¿volverá a suceder lo mismo que en el 2006, y esta ley de financiamiento perderá la esencia que le imprimió Carrasquilla? Ni el gobierno se baja de su propuesta de IVA a la canasta familiar, ni el Congreso se sube en ella. El presidente Iván Duque habla de escuchar y debatir la idea, sin agresiones, e insiste en que se necesitan 14 billones para mantener los programas sociales a la población más vulnerable. Pero ni el uribismo está convencido y Petro les pidió a los liberales, la U y Cambio Radical cerrar filas en contra de la propuesta.
Llegaremos al Congreso a debatir, a escuchar, porque el ejercicio es de diálogo, es de construir conjuntamente, es de soluciones y no de agresiones, es de invitarlos a todos a examinar el reto de conseguir esos 14 billones que se necesitan para la población más vulnerable de nuestro país, para mantener los programas sociales. Es la respuesta del presidente Iván Duque a los pronunciamientos, muchos de críticas y preocupación, surgidos en el Congreso de la República, tras haber destapado las cartas de la denominada Ley de Financiamiento, en la que se incluye la propuesta de gravar con IVA gran parte de la canasta familiar. Una decisión que incluso su partido, el Centro Democrático, le pidió reconsiderar y buscar otras alternativas para conseguir los recursos que se necesitan. Y es que según explicó el jefe de Estado durante el taller número 14 realizado ayer en Quibdó, Chocó, cuando inició su mandato, el pasado 7 de agosto, tras un detallado y minucioso empalme, se encontró que muchas necesidades de los ministerios para 2019 estaban desfinanciadas. El proyecto de presupuesto había reducido la inversión en más de 7 billones, se había aumentado en más de 15 billones el servicio de la deuda, razón por la cual se adelantó esta operación de sustitución de deuda, y teníamos que atender esta urgente necesidad, afirmó. En este sentido, recalcó que con este panorama financiero, se estaban debilitando programas sociales como Familias en Acción, el de alimentación escolar, los subsidios eléctricos a más de 11 millones de hogares, y los subsidios de gas a más de 5 millones, así como muchos programas para atender a la población vulnerable en regiones que habían sido golpeadas por la violencia. Mi deber como presidente no es obrar como un demagogo, sino invitar con pedagogía a que todos los colombianos enfrentemos este debate y podamos encontrar la solución. Abrir paréntesis. Cerrar paréntesis. Lo que Colombia espera es que trabajemos con grandeza en pro de la equidad, de la eliminación de la pobreza extrema y de fomentar una gran cultura de emprendimiento, enfatizó Duque. El jefe de Estado explicó que la ley de financiamiento, presentada esta semana legislativo, hace parte del programa de reactivación económica para atender las necesidades de la población vulnerable. Lo que se dará en el Congreso será un gran ejercicio de debate presupuestal para atender esas necesidades y, al mismo tiempo, enfrentar preocupaciones, sostuvo. Sin embargo, dijo, urge la necesidad de corregir obstáculos para el desarrollo, pues el país tiene niveles de informalidad de más del 50% y un desempleo juvenil superior al 15%, uno de los más altos de América Latina. Por lo que la ley apunta a generar condiciones para generar empleo formal y pensar en la equidad y en la reducción de la pobreza. Para lograrlo es necesario que la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa puedan ser esos agentes de formalización. Por eso se ha honrado la palabra de buscar reducir la carga a los generadores de empleo. Se ha abierto un programa para la formalización de la pequeña y la mediana empresa en esta reforma, y se está buscando que ellos tengan las condiciones para invertir y generar puestos de trabajo, y que esos puestos de trabajo permitan, al formalizar nuestra economía, darles oportunidades a tantas familias, reiteró el mandatario.
e indicó que se busca también más recaudo en los sectores de mayor ingreso individual de la población, explicando que no solo se han establecido tarifas graduales a partir de los montos más altos, sino que también se ha incorporado el impuesto a la riqueza, a patrimonios de más de 3 pesos. 0,000 millones en cabeza de personas naturales. Uno de los principios de la iniciativa es que las personas que hoy no pagan renta, no paguen, y que las personas que declaran y no pagan, no paguen, y que tengamos un componente de gradualidad. Y se ha planteado corregir las inequidades que hay en algunos impuestos, porque no puede ser que los beneficios y las exenciones para ciertos artículos terminen beneficiando a las personas de más ingreso. Por eso se ha pensado en un componente de compensación para las familias más vulnerables, concluyó. Estas últimas palabras, sin duda, hacen referencia al IVA para la mayor parte de la canasta familiar, con devolución para los estratos más bajos. Y es el motivo de la tormenta que hoy atraviesa el gobierno Duque, pues todo indica que ni siquiera los partidos de la coalición que lo apoya están dispuestos a darse esa pela frente a la ciudadanía. Ya el senador Gustavo Petro, uno de los líderes de la oposición, le solicitó a las bancadas de los partidos Liberal, de la U, y Cambio Radical, hundir de una vez el IVA a la canasta básica familiar, según escribió en su cuenta de Twitter. Y hasta el mismo uribismo, agrupado en el Centro Democrático, en un comunicado público, reconoció que se ha creado una justificada preocupación ciudadana, que si bien podría compensarse con la devolución a los compatriotas más pobres, persistiría la afectación a compatriotas de ingresos medios, pidiéndole a Duque buscar otras alternativas para conseguir plata. Como quien dice, al menos por ahora, el gobierno no se baja de su propuesta de IVA para el 80% de la canasta familiar, y en el Congreso no se suben a ella. El debate de la ley de financiamiento, que arranca el próximo martes, estará al rojo vivo.